Ya aquí hay una foto de un campamento de Concepción y esto es un conjunto habitacional de vivienda social que fue construido en la época de los 90 por los gobiernos de la Concertación, cuya población es más que la población que tiene Curicó, ¿ya? Este conjunto habitacional se llama Bajo de Mena y queda ubicado en la comuna de La Pintana, en Santiago, ¿ya? Así que vamos a partir. Primero, antes de ahondarme más en lo que es la práctica, las investigaciones que hemos hecho desde el Centro de Investigación Social del Techo, hay que entender qué entendemos por segregación o de qué hablamos cuando hablamos de segregación urbana, que es el tema que voy a tratar hoy, ¿ya? Primero, entender que esto es un poco evidente, pero segregar es apartar, es separar, ¿ya? Es separar dos cosas. El segregacionismo, como definición, tiene una implicancia más ideológica, ya más relacionado con quizá ámbitos más religiosos, ámbitos sexuales, discriminación racial, etcétera, ¿ya? Conocemos hartos procesos de segregación dentro de nuestra historia. Podemos hablar de la segregación que hubo los negros con los blancos, podemos hablar el apartheid y otros procesos que son bien duros en realidad en la historia, en nuestra historia, ¿ya? Pero también tenemos que necesariamente hablar de que esto se manifiesta en la segregación territorial y urbana un poco más a cómo yo tengo acceso o me limitan el acceso a ciertos servicios, ¿ya? Servicios como, por ejemplo, el trabajo, la salud, la educación y por sobre todo yo diría que estos dos, que son los que más marcan cuál es mi movilidad social, y de qué manera yo trabajo para salir de la situación en la pobreza en que me encuentro, ¿ya? Entonces, hay tres definiciones acá que son bien distintas. La primera la da Emile Durkheim, que es un sociólogo, padre de la sociología, uno de los padres de la sociología, y habla de define el concepto de segregación como la territorialización de las diferencias sociales, pero que no implica segregación. Aquí hace una distinción. ¿Y por qué? Porque él cree el concepto de la solidaridad. Es decir, aunque estemos apartados, igual puede haber un vínculo invisible que nos una y seamos todos amigos. El segundo término es la ecología social, que habla de las diferencias físicas, que las diferencias físicas son distancias sociales, siendo la segregación residencial un producto de la lógica individualista. Es decir, de la capacidad de elección. Yo me segrego porque tengo la oportunidad de hacerlo, porque yo tengo la libertad de hacerlo y elijo en el fondo con qué espacio me quiero vincular. Y el tercero, que para mí es el que más grafica lo que pasa en Chile, ¿ya? Que es de la Escuela de Chicago, que habla acá de una competencia, ¿ya? Competencia por el espacio urbano. Estamos hablando por el dominio del territorio y el intento de ocupar las áreas más atractivas, ¿ya? Una especie de darwinismo social, que el que más poder tiene, el que se puede ubicar en espacios donde los servicios son más cercanos y de mejor calidad. Eso es lo que pasa en Chile, ¿ya? Y no es de extrañarse porque la Escuela de Chicago fue una de las creadoras del modelo neoliberal que hoy impera en nuestro país, ¿ya? Entonces tenemos que entender la segregación como un conjunto de cosas, ¿ya? Desde la segregación residencial, educativa, laboral, territorial, socioeconómica y social, ¿ya? Ya que todos manejamos estos mínimos, les voy a contar un poco de historia, pero no de la pobreza en Chile, sino más bien de cómo se fue configurando la ciudad, ¿ya? En nuestra historia, ¿ya? Chile crece por dos razones. Estoy hablando de crecimiento demográfico. El primero es por la migración campo-ciudad. Ahí muy claramente por los procesos de industrialización que se dieron, por la crisis agrícola, ¿ya? Y porque muchas de estas personas pasan de ser campesinos, ¿ya? A ser obreros, proletarios. Por lo tanto, emigran a la ciudad en busca de mejores condiciones de vida para ellos y su familia. Y el segundo es el crecimiento natural de la población, que se dio porque o mejoraron las condiciones de salud o el impacto de la salud pública también llegó a donde antes no llegaba. Por lo tanto, la gente empezó a vivir más, a tener más salud, la mortalidad infantil fue menor, la natalidad sube, ¿ya? Y la gente empieza a vivir más años, ¿ya? Como dijo la Gaby,
Hoy la esperanza de vida en Chile es cerca de los 80 años, lo que es bastante. Si tenemos acá un gráfico que no está tan actualizado, pero al menos es bien explicativo de lo que quiero mostrar. Si se fijan, desde 1895 hasta el 2002, la población urbana se dispara. Y tenemos que el 2002 la población urbana en Chile era de 13 millones de habitantes, mientras que la población rural era cercana o pasaba a los 2 millones de habitantes. ¿Ya? Entonces, en los procesos de segregación, si bien también se pueden dar en sectores rurales, es eminentemente urbano. ¿Ya? Entonces, podemos reconocer 3 etapas de la historia de la vivienda social en Chile y cómo se fue configurando la ciudad. La primera parte o tiene mucho sentido con lo que es la migración campo-ciudad, pero este obrero en muchos casos llega a vivir o a viviendas que se le facilita la industria, ¿ya? O arrendar, ¿ya? Ahí son muy conocidos los cuartos redondos, son muy conocidos los cités, los conventillos, etcétera. Son bastante caras de una vivienda que es bien precaria, que carece de condiciones de saneamiento y además hay un alto índice de hacinamiento, ¿ya? Luego tenemos de 1950 a 1970 el predominio de la ocupación ilegal de terreno, ¿ya? Muy conocidas son las poblaciones callampa, que se denominaron, porque de un día para otro, donde había un terreno eriazo, aparecían viviendas precarias, nadie sabía cómo, ¿ya? Y eso evidencia también el alto déficit habitacional que había en Chile. Evidencia también que durante ese periodo ya estábamos saliendo de la cuestión social y había un movimiento ideológico muy fuerte. Ya se había creado el Partido Comunista, habían salido bastante de los grandes próceres de los movimientos izquierda y por lo tanto también el obrero o muchas personas en situación de pobreza se habían sindicalizado en sus trabajos, había un reconocimiento más de la problemática, por lo tanto la gente se moviliza, ¿ya? Y en 1980, que estuvo hasta la actualidad, ya tenemos un pensamiento de la vivienda, cómo se adquiere, muy ligado a lo que es la propiedad, ¿ya? Pasa a la vivienda a ser un bien de consumo. Cambia la constitución, cambia el modelo económico y ahora aparece también el Estado como subsidiario, pero también aparece el mercado inmobiliario con mucha fuerza, ¿ya? Entonces, entendiendo esto, podemos decir que acá en Chile hay 3 procesos de segregación. Primero, socioeconómica, que tiene que ver con el trabajo, con las condiciones de vida. La habitacional, marcado por el mercado inmobiliario y también el evaluo fiscal, es decir, qué precio le colocamos a cuáles terrenos, ya de acuerdo a dónde se encuentran ubicados y a la distancia con los servicios. Y por último, el espacial, que netamente el rol del Estado orientado a la promoción de la oferta pública de la vivienda, pero también la mitigación, cómo bajamos el déficit, cómo bajamos que la gente que no tiene casa ahora la tenga, ¿ya? Hay un autor, Francisco Torres, investigador español, dice que la segregación social finalmente es un estímulo a las clases sociales que se apropien de un territorio, ¿ya? Y que estructuren el espacio urbano. Muy parecida a la definición que tiene la Escuela de Chicago. Entonces, aquí hay una premisa que nosotros, bueno, por estudio no llegamos como antojadizamente a esto, pero lamentablemente las políticas habitacionales en Chile han amplificado la falta de integración, ¿ya? Lo que voy a mostrar ahora es material bastante gráfico de estudios que se han hecho en distintas regiones, ¿ya? Pido disculpas porque la mayoría es de Santiago. Lamentablemente seguimos siendo un país centralista y es mucho más gráfico lo que se puede encontrar allá de lo que hay en la Araucanía, por ejemplo. Después voy a mostrar igual material de la Araucanía, pero no tan gráfico como este, ¿ya? Si se fijan, este es un torpeo para todos, porque no todos nos ubicamos bien en Santiago. Este tendría que ser el sector oriente, el barrio alto de la capital. Y estas tendrían que ser las periferias. Estamos hablando de Puente Alto, San Bernardo, La Pintana, etcétera, ¿ya? Santiago Centro. Sáquenle una foto de eso, memorícenselo, porque les va a servir para entender lo siguiente. Esta es una foto de el plan urbano de Santiago, ¿ya?
desde 1920 a 1952. Si se fijan, los puntitos azules son todas las viviendas sociales construidas en esa época, ¿ya? Lo gris más claro habla de la extensión de la marcha urbana en 1920, de ese portero a Santiago, y lo más puro de la marcha urbana en 1952. Esto es el crecimiento de la marcha urbana ya para 1953 a 1960, ¿ya? Si se fijan, de a poco vamos creciendo hacia las periferias y la vivienda social también va tomando un rumbo hacia ella. Aún hay poca población de vivienda social, un sector socioeconómico más definido de la vivienda social en el sector oriente. Este es de 1960 a 1970, ¿ya? Aquí tenemos que seguimos poblando, porque los puntitos celestes son los anteriores, entonces están las construcciones que se hicieron estos 10 años, ya seguimos poblando más comunas de la periferia. Este es de 1970 a 1982, ¿ya? Si se fijan, todos los puntos azules ya están en mucho más gráfico, ¿ya? Si fijan la fecha, pues acá empezó la construcción más masiva de viviendas sociales. Este es de 1982 a 1998, lo mismo. Acá tenemos la población comunal Ventana, San Bernardo, y muy pocas en el sector oriente. Este es del 98 al 2003, lo mismo, menos construcción, pero también orientada hacia las periferias. Y por último, este es del 2003 al 2013, ¿ya? Y en casi 100 años todavía no hemos logrado unir dos poblaciones que son socioeconómicas muy distintas, de condiciones socioeconómicas muy distintas, pero no hemos logrado esa vinculación. Yo creo que este es el mejor ejemplo de lo que es la segregación urbana en este país, dado desde la capital, que es el espacio donde más concentración de población urbana hay en Chile, ¿ya? Entonces, mucho más gráfico aún. Todo lo azul es el sector ABC1 de Santiago, todo lo más celeste, C2, y todo lo que es rojo, amarillo y verde son la población más vulnerable y la población más pobre de la capital. Si se fijan, este es el mejor ejemplo de la segregación, ¿ya? Pero aún hay más ejemplos. Si se fijan, este es Santiago y este es parte del centro. La segregación no es solo un tema territorial, sino también es cómo los servicios están dados para que toda la población tenga acceso a ellos, ¿ya? Si se dan cuenta, esto es cuánto tiempo demora en desplazamiento, ¿ya?, de cualquier comuna de la gran capital hacia el sector centro. Si se fijan, todos los del sector oriente o lo más céntrico, 15 minutos. Todo lo que son las periferias, donde está ubicada la gran cantidad de viviendas sociales, incluso de campamento hoy en día, promedio 90 minutos. Súmenle eso que hay un transporte en Santiago que todavía no lo pueden arreglar bien, pero bueno, ese es otro tema. Esta es la realidad de hoy en nuestra capital, ¿ya? Sigamos. Todos esos puntitos son todas las viviendas sociales que se han construido del 76 al 98. Entonces, como dijo la Gaby antes, acá lamentablemente hay un tema no solo de acceso, ¿ya?, sino también estamos generando guetos de pobreza. Y eso es lo más preocupante, porque no hay un afán por ejemplo, construir viviendas sociales con mejor localización, incluso con mejor estándar técnico, es decir, más metros cuadrados, mejor ubicado, ¿ya? Sino que lo estamos mandando a la periferia, y eso no es una inversión que se está dando, es una inversión que se está dando el Estado, pero una política claramente muy mal diseñada, ¿ya? Entonces, acá hay otro ejemplo. Si se fijan, esto es una maravilla, el monitor de campamento que creó el Centro de Investigación Social del Techo, donde están georreferenciados todos los campamentos de Chile, ¿ya? Esto es Viña del Mar, Valparaíso. Viña del Mar, Valparaíso es la región que tiene más campamentos en Chile, 173 campamentos catastrados, ¿ya? Y si se fijan, el sector centro de Viña del Mar no tiene ni un campamento.
Pero todo lo que es los cerros y la periferia de la ciudad está completamente lleno de campamentos. Si lo vemos de otra óptica, aquí tenemos los resultados del CIMSE en la prueba de lenguaje de cuarto básico del año 2012. ¿Ya? Lo verde son los índices mejor evaluados, los puntitos, o sea, los rojos son los mal evaluados. Otra explicación de lo que es la segregación. ¿Ya? En la actualidad, en Chile, existen 681 campamentos. ¿Ya? Esto repartido desde Arica hasta Aysén, si no me equivoco. 34.195 familias. Lo que habla de que el proceso de segregación socioespacial en Chile aún no termina. Y tampoco hay una política clara para poder mitigar esto. El problema acá es que las consecuencias que deja todo este proceso, partiendo desde la economía familiar, digamos, y esto impide la superación de la pobreza, es que hay una dificultad en la búsqueda del trabajo. ¿Ya? ¿Por qué? Preguntaron ustedes. Porque se asocia con la gana de abandonar el conjunto habitacional donde se está. Porque generalmente los espacios donde son vivienda social se estereotipan también. Como se vuelven guetos, nosotros, además, culturalmente, los segregamos. No basta con solo la segregación territorial. Por ejemplo, yo que vivo en un campamento, voy a pedir trabajo y digo que soy de un campamento, probablemente no me elijan. Probablemente elijan a otra persona que viene o tiene residencia en otro espacio. ¿Ya? Entonces hay estigmas territoriales que elevan la vulnerabilidad social. Y por lo tanto se revalora la segregación hacia el interior del barrio. Porque yo también me separo. Si a mí me discriminan, yo discrimino al otro. Y eso es lo que pasa en Chile hoy. ¿Ya? El rico con el pobre no se comunican, no hay relación, hay desconfianza. Y eso todo gracias a nuestro actual modelo económico. Dificulta la superación de la pobreza, además, porque se asocia con un mayor desempleo del jefe de hogar. ¿Ya? Según Sabatini, también se asocia con mayor inactividad laboral formal de la cónyuge, aunque esto creo yo que está cambiando. Hay mucha más... la mujer en general está tomando más la rienda de la economía familiar por estos días. Ya se está vinculando más al trabajo formal. Se asocia también con mayores tiempos de viaje al trabajo. ¿Ya? Y aquí yo creo que poner un ejemplo, y es que cuando se construyó Bajos de Mena, que es el condominio de viviendas que yo les mencioné, que tiene más familias que Curicó, en ningún momento se pensó en su construcción si había un consultorio cerca, si había un colegio cerca, si había incluso una buena red de transporte que permitiera que esta población que está en la periferia pueda ir a trabajar al centro. ¿Ya? Entonces, como se construyó y se mandó a la periferia, tenemos que el caballero que tenía trabajo en el centro ahora tiene que viajar, lo que implica mayor gasto de locomoción, lo que implica más hora de traslado, lo que implica, por lo tanto, que hay una mayor dificultad para poder salir de la situación que se encuentra. Y por último, afecta negativamente las trayectorias laborales. Según Sabatini, esto reduce las oportunidades de progreso en los hogares y lo hace más vulnerable frente a la pobreza. Porque además lo sacaste muchas veces de las redes que tienen cerca. Cuando una persona tiene problema económico, el primero que acude no al municipio, generalmente a la familia. ¿Ya? También esto la segregación destruye el barrio como un proyecto colectivo. ¿Ya? Lo que mencionaba la cadena antes, que hay desconfianza. Y cuando hay desconfianza, falta de capital social, falta de las redes de apoyo. ¿Ya? Se afecta el proyecto de los jóvenes, que es donde aparecen en muchos casos los niní, ni estudian ni trabajan. Y ayuda a guetizar los conjuntos de vivienda social. Entonces, aquí hay una foto de Bajo Mena en Puente Alto, y aquí hay una foto del campamento Manuel Busto, que es el campamento más grande de Chile, que tiene 924 familias. Y que además, esto yo creo que lo más gráfico es que, bueno, jardín infantil tiene cerca a 2 cuadras, educación básica tiene a más de 1 kilómetro, educación media casi 2 kilómetros, hospital a 5 kilómetros,
consultorio más de 1 kilómetro, servicio de urgencia más de 2 kilómetros. ¿Ya? Y esto está ubicado en un cerro de Valparaíso. ¿Cuál es la realidad local de esto? Hoy en la Araucanía tenemos 19 campamentos. ¿Ya? La característica de la Araucanía es que es una región eminentemente rural. ¿Ya? Tenemos solo 2 polos de desarrollo más claros, o donde está el centro cívico, donde está el mayor comercio, los mejores colegios, etcétera, que vendría siendo Angol y Temuco. ¿Ya? Pero si se fijan, claramente la calidad de los servicios de Temuco probablemente no sea la misma que tiene Curarrehue. Y eso también es un proceso de segregación. ¿Ya? ¿Cómo hacemos para que los mismos servicios que tengan Temuco también los tengan en las distintas comunas? ¿Ya? Tenemos 2 casos. El caso del campamento Línea Férrea, que queda a la salida de Carahue, esto queda en Imperial, que en general se evalúa como un campamento bien ubicado, podríamos decirlo, porque tiene acceso a jardín infantil cerca, a educación básica, educación media, hospital, etcétera. ¿Ya? Pero por otro lado, tenemos el caso de un campamento en en Purén, que es el campamento Cerro Verde, que está en la periferia de la comuna. Es decir, podemos hablar de periferias casi. Lo que implica que es mucho más difícil salir de la condición de campamento en la que está. ¿Qué pasa con Temuco? A ver, Temuco es una ciudad compleja. ¿Por qué es una ciudad compleja? Temuco ya no tiene campamento, por ejemplo. Es una ciudad que en general se ha encargado de tener niveles de desarrollo bastante altos. Pero aún así es una ciudad que está marcado por lo que es la segregación territorial. Por ejemplo, este es el sector Pedro Valdivia, y aquí estamos hablando de lo que es el tipo de accesibilidad a reeducación, de salud y de seguridad. ¿Ya? Si se fijan, toda la población que vive más cerca del centro tiene mejor condiciones de educación, salud y seguridad. Toda la población que vive a la periferia o a la salida de Temuco es la que tiene peor acceso. Yo creo que acá en la región, Temuco como un centro de desarrollo es el que mejor explica el término de segregación urbana y socioterritorial. Para concluir, la verdad es que solo hay 4 cosas que me gustaría dejar como también para la discusión. Lo primero es que nosotros creemos que toda la respuesta que deben darse en torno al problema de la segregación urbana y socioterritorial tiene que estar orientado también a la respuesta al entorno. ¿Ya? Es decir, como yo leo el territorio y entrego una solución de acuerdo al territorio y no aplico una política estandarizada que al final me va a tener mayores problemas. Un ejemplo, para reconstrucción en Peyúgue se entregó a una caleta de pescadores un complejo habitacional que quedaba como a 3 cuadras de su lugar de trabajo. ¿Ya? Ellos antes vivían en un campamento que quedaba justo al lado de la playa. Por lo tanto, lo que hicimos fue sacar a los pescadores del lugar donde ellos viven, conviven, trabajan, y los urbanizamos a propósito, en el fondo. ¿Qué pasó? Ahora todas las redes, los botes, los pescados que no venden están dentro del barrio, porque no leímos el entorno, ¿ya? Solo respondimos a lo que estandarizadamente creemos que era lo más correcto. Segundo es que tiene que haber mayor localización y mejor estándar técnico en las viviendas sociales, ¿ya? Eso sin duda. Inversión en comprar terrenos quizás que son más caros, pero que a largo plazo te va a permitir que la familia tenga mayor acceso a los servicios de calidad. Segundo, pasar de un pensamiento individualista a un pensamiento más comunitario. Y esto yo creo que es lo más complejo en esta sociedad, porque está demasiado arraigado. Y por último, un término que es un término relativamente reciente, se nombró recién a fines de la época, a inicios de los 70, fines de los 60, por un autor que se llama David Harvey, que es el derecho a la ciudad, ¿ya? Y cuando hablamos de derecho a la ciudad, no solo estamos hablando de
que vivan cerca de los servicios de calidad, sino que también tengan acceso a. ¿Ya? El derecho a la ciudad no es pescar una familia que en campamento y traerlo al lado del barrio cívico a vivir. Es que, por ejemplo, cuando ellos van a un hospital, tengan la misma atención o tengan acceso a la misma atención que el que vive en un sector más acomodado. ¿Ya? De eso habla el derecho a la ciudad. Con estos 4 tópicos, nosotros creemos que lo que es la superación de la pobreza en un entorno urbano se puede dar. Muchas gracias.